Estimado rector y miembros de la mesa presidencial, autoridades, compañeros, estudiantes y amigos, quiero empezar por dar la bienvenida y la enhorabuena al rector por su nombramiento. El asombro ante un acontecimiento que determina la historia es un sentimiento fugaz al que sustituye en algunas ocasiones la conmoción y en otras la despreocupación. Stefan Zweig captó un instante así el día anterior a la festividad de San Pedro y San Pablo de 1914 en Baden-Baden, cuando se informó a la ciudadanía mediante un escueto comunicado oficial del asesinato del heredero al trono austrohúngaro y de su mujer en un atentado en Sarajevo. El escritor pacifista y liberal percibió también el ambiente despreocupado que reinaba días después en los balnearios de Ostende, donde se confiaba en que aquellos conflictos diplomáticos se resolverían en el último momento. Los veraneantes, escribe, aparecían tumbados en la playa bajo sombrillas de colores o se bañaban. Los niños hacían volar sus cometas y los jóvenes bailaban en el rompeolas delante de los cafés. Todo ello lo cuenta Zweig en un ensayo, El mundo de ayer, y en él describe también la plenitud, el ocaso y la tragedia de Europa durante la primera mitad del siglo XX. Lo he leído este verano siguiendo la recomendación de mi amigo Luis Guerra y su título me ha sugerido el de esta lección que tengo hoy el honor de pronunciar con motivo de la inauguración del curso 2017-2018 en nuestra universidad. El mundo de hoy he llamado a esta reflexión. Quienes no tuvimos la desgracia de vivir las dos guerras mundiales no conocimos el asombro ante un hecho histórico de semejante magnitud hasta que el 11 de septiembre de 2001 dos aviones chocaron contra las torres del World Trade Center de Nueva York. La conmoción que sobrevino cuando los edificios se desmoronaron en las pantallas de las televisiones ha quedado grabada en la memoria de nuestra generación. Bajo la dirección de Josep María Sanmartí, querido colega recientemente fallecido, organizamos a los pocos meses el primer seminario de periodismo al límite en la Universidad Europea. Invitamos a periodistas, politólogos y expertos en Derecho en Seguridad Internacional para que explicaran la trascendencia de los acontecimientos que se sucedían en las relaciones internacionales entonces. Un famoso reportero gráfico iraní del National Geographic Channel, llamado Reza, explicó la situación de la siguiente manera. El mundo es como el Titanic, ha chocado contra un iceberg y se hunde. Los pasajeros de los camarotes más pobres buscan desesperados una salida para ponerse a salvo, mientras desde las cubiertas de primera clase se les cierran las puertas de acceso a los botes y se les niega cualquier oportunidad de salvación. El barco y el mundo se hunden, pero los ricos siguen bailando sin darse cuenta hasta el último momento de la tragedia que se consuma bajo sus pies. Entre el público de aquel auditorio del edificio A, un joven estudiante de periodismo, Antonio Pampliega, decidió entonces convertirse en reportero de guerra. Al cabo de los años y después de haber informado sobre los desheredados y las víctimas de los conflictos en Afganistán y Oriente Medio, fue secuestrado en Siria por el mismo grupo terrorista que derribó las Torres Gemelas, Al-Qaeda. Con asombro hemos vivido en la última década la esperanzadora llegada de un joven afroamericano a la presidencia de Estados Unidos y la inquietante victoria de un inexperto magnate en las elecciones de 2016. Con perplejidad hemos asistido al auge y al fracaso de la primavera árabe, a las revoluciones sangrientas que pusieron fin a regímenes y dictadores y al terrible colofón de la guerra en Siria y al nacimiento espeluznante de la ISIS. Con enorme preocupación hemos asistido a la mayor crisis política y económica de la Unión Europea, que, entre otras derivadas, ha supuesto la salida del Reino Unido de la Unión y el ascenso de las ideologías ultranacionalistas y populistas. Indignados, hemos contemplado en España el deterioro de nuestro sistema político, pervertido por la corrupción y atacado por el intento de quiebra del orden constitucional y la legalidad en un proceso secesionista en Cataluña. Si aquel atentado de 2001 fue producto de la locura de un vil terrorista que quería encender la antorcha de la Guerra Santa en el nuevo milenio, o fue sencillamente la expresión del descontento de un bárbaro mercenario, enojado con el dinero recibido por sus servicios, poco importa ahora. El mundo de hoy vive aún las consecuencias intensas y dolorosas de aquel atentado después de que Estados Unidos y las potencias aliadas
respondieran a la provocación de Al-Qaeda y se trasladaran a combatir al Rimland euroasiático, donde anteriormente habían calibrado la magnitud de su fuerza y la dimensión de su imperio Jerjes, Alejandro, Pompeyo y Gengis Khan. Lo cierto es que a partir de aquel 11 de septiembre la política internacional de la década de los 90 anunciaba su final. La década prodigiosa del Tratado de Maastricht, la renovación de la OTAN, las transiciones democráticas de la Europa del Este, de la creación de la Organización Mundial del Comercio y de la entrada de China en su seno, del crecimiento económico. Aquella ilusionante Belle Époque en la que hizo su aparición Internet, el invento tecnológico catalizador de todos los procesos que situó a la comunicación en el epicentro de los cambios y definió a la sociedad de los felices años 90 como la sociedad del conocimiento. La sociedad internacional había puesto entonces el foco de atención en la creciente interdependencia de las relaciones y en la necesidad de construir un paradigma que impulsara los avances hacia un futuro más globalizado y, por tanto, más abierto a los flujos económicos y comerciales, que serían la base de un entorno más adaptable a los cambios. Pero los trágicos atentados del 11 de septiembre representan el momento crítico en ese periodo histórico. La guerra contra el terrorismo comenzaba con una respuesta legitimada en Afganistán, pero derivaba a partir de la Patriot Act y del conflicto de Irak en un intento de expandir la hegemonía norteamericana y sus intereses tradicionales mediante el uso de la fuerza. El fracaso de aquellos planteamientos neoconservadores y la crisis financiera y económica de 2008 terminaron por distorsionar la evolución del proceso globalizador, debilitar el liderazgo norteamericano y provocar la reformulación de unas nuevas líneas doctrinales en política internacional. El general Petraeus, comandante en jefe del ejército americano y de las fuerzas multinacionales en distintas misiones en Oriente Medio, fue invitado por el Instituto Elcano este verano a un seminario de aforo limitado en el cual estuvo acreditado el Observatorio de las Relaciones Internacionales de nuestra facultad y estableció en él 6 amenazas prioritarias para la seguridad en el mundo de hoy. Las aspiraciones revisionistas del orden internacional de potencias como Rusia o China, o de regímenes hostiles como Irán o Corea del Norte. El terrorismo yihadista que seguirá combatiendo, decía, desde cualquier califato virtual cuando haya perdido su territorio en Irak y Siria. Las agresiones de grupos criminales a través de canales cibernéticos. La emergencia del populismo y el ultranacionalismo irracional. La crisis del orden liberal en peligro si no se reconstruye desde una visión global. Y las incertidumbres de la nueva administración en Washington. Yo, de manera más modesta, me voy a referir a 3 fenómenos que, si bien no asombrarán a nadie, deben de producir, en mi opinión, una atenta preocupación. Primero, en el mundo de hoy, la libre expresión y la comunicación están distorsionadas. En los primeros años del siglo XXI, un instrumento de las tecnologías de la información se ha convertido nuevamente en el motor del avance y en el catalizador de los cambios. La llegada de la sociedad 2.0 basada en la comunicación, en la digitalización, la conectividad y la participación social, la influencia de la comunicación en las relaciones internacionales, a partir de este momento se hace aún más tangible con la llegada de esta disrupción y los distintos actores entran a formar parte activa de una nueva dinámica de contacto con otros actores gubernamentales, corporativos o sociales y con los propios ciudadanos a través de la red y los social media. El ciudadano y las comunidades sociales son hoy protagonistas de la emisión y recepción selectiva de información. Tal y como ha definido Manuel Castells, se trata de una sociedad comprometida con su propia autocomunicación, lo cual mueve a sus miembros a integrar nuevos medios, a compartir mensajes y, en líneas generales, a ser partícipes en los debates públicos. Los social media y el activismo ciudadano han transformado en poco tiempo el comportamiento de la opinión pública y la propia jerarquía de las temáticas internacionales. Aunque lamentablemente la actividad de individuos y grupos no resulta siempre saludable y en muchas ocasiones abre también la puerta al creciente protagonismo de los sectores más radicales e incluso violentos de la sociedad. Pero el individuo no es el único actor que ha emergido en la sociedad digital.
Las fronteras de la geopolítica global se han abierto dentro y fuera del ciberespacio, dando entrada a nuevos actores y potencias cuyas decisiones afectan a la totalidad de las relaciones internacionales. China, Rusia e India se han consolidado como fuerzas de primer orden político, económico y estratégico. Brasil, México, Turquía, Sudáfrica, Irán, Arabia Saudí, Corea del Sur y otros luchan por convertirse en potencias regionales, aspiran a ello, con capacidad de influencia global. Esa nueva estructura ha terminado por desarticular el orden político y la estructura tradicional de la comunicación, fundamentado en la supremacía de los Estados Unidos y su alianza con europeos, japoneses y terceros estados aliados de menor envergadura. Por poner un ejemplo, en los últimos años hemos asistido al aterrizaje de cadenas de televisión, también de agencias de noticias, pertenecientes a estas potencias emergentes en la difusión global de contenidos informativos. La primera manifestación de esta tendencia fue la irrupción de la cadena qatarí Al Jazeera, primer canal de noticias del mundo árabe que se ha convertido en una influyente empresa de comunicación con más de 20 canales y 3.000 profesionales de 60 nacionalidades. Por su parte, la televisión central china, dependiente del gobierno, ha dado un importante salto a la esfera internacional y en la actualidad está presente en 121 países. Lo mismo puede decirse de Russia Today, presente en un centenar de países y con una cuota estimada de audiencia de 700 millones de espectadores. De momento, las cifras de audiencia no desequilibran el posicionamiento de las cadenas anglosajonas a la cabeza de la estructura informativa mundial, quizá con la excepción de Al Jazeera, capaz de ejercer el liderazgo de la información audiovisual en el mundo árabe. Las limitaciones técnicas y profesionales, el alto coste de los proyectos y las barreras culturales e idiomáticas juegan en su contra. La información independiente se ha identificado tradicionalmente con los medios de comunicación que sirven como instrumentos de mediación entre los actores, la sociedad articulada en públicos, audiencias o targets, englobados a su vez en grandes espacios sociales denominados opinión pública o mercados. Los medios han sido intérpretes de los acontecimientos y mensajes que tienen lugar en la dinámica internacional para informar sobre su contenido y ayudar a la audiencia en su comprensión de estos temas de gran complejidad. Pero la inmediatez y el testimonio ciudadano que incorporan las redes sociales, los nuevos canales de comunicación alternativa o el procesamiento masivo de datos, caso de Google, ha puesto en cuestión el liderazgo de los grupos multimedia tradicionales y su papel mediador se está redefiniendo. La función informativa y analítica de los medios es hoy compartida por actores e instrumentos de nueva generación, blogueros, tuiteros, youtubers, que intervienen en los procesos comunicativos para reforzar, complementar y actuar como protagonistas en la conformación de la opinión pública, o por simple entretenimiento. La dificultad de identificar el grado de independencia de estos actores o su afiliación a otros grupos de interés o a otros actores es grande. Y en esa caótica afluencia de información a través de distintos canales se conforma una amalgama de propaganda no identificada, sátira y mentira, a la que hemos denominado posverdad. La posverdad y los ciberataques, los riesgos de ciberataques, constituyen dos de las principales amenazas de la libre expresión y la libre circulación de la información. Pero el verdadero iceberg al que nos enfrentamos en la era de la comunicación global es la complejidad de la ordenación de los flujos y accesos a Internet. La confluencia de organizaciones públicas y privadas, metaprogramadores, entramados de seguridad y activistas no gubernamentales, sin contar los cibercriminales, convierten la gobernanza de la red en uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Las tensiones de las potencias emergentes que hacen suya la idea china de la soberanía de la información con las fuerzas corporativas, sociales y ultraliberales que demandan la apertura incondicional y libérrima de la red son frecuentes. El flujo de contenidos agresivos, violentos y ofensivos es igualmente creciente. Los centros de investigación y representantes de estos actores implicados en la construcción del régimen de gobernanza proponen decálogos sobre el uso equilibrado y racional de la red y advierten sobre los riesgos de un acceso no controlado de menores y usuarios a contenidos dañinos y peligrosos. Timothy Garton Ash, desde el foro Free Speech Debate de la Universidad de Oxford,
acaba de publicar un trabajo que resume en torno a 10 principios un planteamiento liberal moderado sobre la cuestión, que reconoce e impulsa el derecho a la libre expresión transnacional de ideas y reflexiones, que exige la ausencia de barreras en la difusión del conocimiento y la ciencia, que reclama medios plurales e independientes y el deber de cuestionar los límites a la información impuestos por los poderes públicos, pero que también exige la sanción contra los discursos del odio que incitan a la violencia, la discriminación y la hostilidad. Segundo, en el mundo de hoy, la democracia está amenazada. ¿De qué democracia hablamos? Esto es lo primero que habrá que comprender para entender después por qué y por quién está siendo amenazada. Miren, yo hablo de la democracia que tiene su raíz clásica en la concepción ateniense que describió Pericles en el discurso fúnebre pronunciado en memoria de los caídos durante el primer año de guerra en el Peloponeso. No lo voy a repetir porque en este claustro prácticamente diría que todo el mundo lo conoce. Y hablo de la democracia que se llama así debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, la que concibe a todos los ciudadanos iguales dentro de la ley y no concibe nada ni nadie fuera de ella, la que mantiene a los ciudadanos atentos a las normas y les exige ser consecuentes con sus actos. Aquella democracia donde se vive la libertad con tolerancia, rescatada del ostracismo de la historia por los liberales a partir de este principio. Con la Carta sobre la Tolerancia, publicada en 1698, John Locke ponía los cimientos del primer pilar de la democracia moderna. La tolerancia derivó en la libertad de culto y en el derecho a la libertad de creencia, y se cerraba así en Europa la sangrienta transición desde la Edad Media a la moderna. El camino de los derechos civiles y políticos se despejaba y la sociedad se abría a las reflexiones de la razón y la Ilustración. Los ingleses abrieron el Parlamento para debatir sobre la democracia. Montesquieu y otros ilustrados dieron forma al equilibrio de poderes y a las instituciones para que, en un Estado libre, todo hombre, toda persona, se gobierne por medio de representantes, porque, según el propio Montesquieu, el pueblo no puede gobernarse a sí mismo. Rousseau la identificó con la voluntad general de una república, los revolucionarios con el desarrollo de los derechos salvaguardados en una constitución. Algunas monarquías constitucionales se pusieron a su altura. Madison trazó en América el nuevo territorio democrático, una república extensa que cubra un vasto territorio y abarque una población considerable es condición necesaria del gobierno no opresor. La prensa y las ideologías la universalizaron en la edad contemporánea y los partidos conservadores y progresistas caminaron por la senda democrática. La evidencia de la amenaza a la democracia es un fenómeno que en el mundo de hoy observamos con cierta despreocupación, porque lo evidente, aun siéndolo, no es fácil de percibir y una vez percibido es además difícil de evidenciar. Los golpes de Estado, los contragolpes y las alteraciones constitucionales promovidas desde las propias instituciones democráticas para perpetuar a dirigentes o grupos de poder dominantes han sido frecuentes en la última década sin que la comunidad internacional haya podido o querido o sabido hacerles frente. Venezuela, Rusia o Turquía han modificado sus constituciones a partir del argumento de estar actuando de acuerdo a los cauces democráticos y con arreglo a la ley. Pero en los tres casos y en otros, los procesos de cambio político se han producido con escasas garantías, agresiones contra los grupos de oposición y limitaciones a la libertad de expresión. Salvo excepciones muy concretas, la primavera árabe no ha culminado en la puesta en marcha de procesos electorales y cuando lo ha hecho, como en el caso de Egipto, el resultado no ha sido aceptado por un conglomerado de intereses político-económicos y se ha puesto, por cierto, de manifiesto y de forma violenta, trágica, la necesidad de madurar y no imponer las reformas democráticas en el marco de sociedades poco preparadas culturalmente para afrontar tal reto. Regímenes autoritarios con instituciones no democráticas en sus estructuras jerárquicas de poder se presentan hoy ante la opinión pública como países con sistemas de libertades sui generis y aun siendo acusados, señalados
como estados hostiles con los derechos humanos, son tolerados por la comunidad internacional por motivos comerciales, necesidades energéticas o intereses políticos. Las grandes potencias se inmiscuyen en procesos electorales de terceros países e influyen de manera ilegítima en su desarrollo. La actividad rusa en la campaña norteamericana de 2016 o el apoyo europeo y americano a la revolución del Maidán en Ucrania pueden servir de ejemplo de estas prácticas que hoy proliferan y atentan también contra la credibilidad de las instituciones democráticas. Perdón. Finalmente, los populismos que han sabido aglutinar en su ideario la queja, la protesta y la ruptura del sistema democrático, llamado tradicional y tachado de obsoleto y corrupto, en ocasiones escondiendo debajo del terciopelo de las reformas el nacimiento de ideologías ultranacionalistas, xenófobas, anarquistas y nihilistas que crecen en su seno. Si el final del comunismo llevó a algunos expertos a afirmar que tras la caída de la piel de la ideología aparecía la piel de la geopolítica, ahora podemos afirmar que el tejido ideológico nunca llegó a desaparecer y se manifiesta, en el mundo de hoy, en poros y pústulas cancerígenas que actúan en el cuerpo de estos movimientos y en el entorno político internacional. Sin embargo, la peor de las consecuencias de estos ataques contra la democracia es la despreocupación y el debilitamiento de las convicciones de los demócratas. Se hace por ello necesario que el compromiso y la acción en defensa de la democracia crezcan, a la vez que se reafirma el convencimiento de que la reforma de las leyes y las instituciones es una tarea irrenunciable si queremos que la democracia recupere su energía en el siglo XXI. Si queremos que el sistema, además, incorpore las ideas renovadoras de unos jóvenes activos y diferentes que quieren ser protagonistas del futuro y no solamente herederos del pasado. Tercero, en el mundo de hoy, la globalización está cuestionada. Aunque pueda parecer mentira, la idea motriz de las relaciones internacionales en los últimos 25 años, la globalización, se encuentra en entredicho, en fase de observación. Lo advertía Robert Kaplan, uno de los 20 intelectuales más influyentes del mundo, según dicen los que se dedican a establecer esos baremos. En el año 2013, en La venganza de la geografía, la globalización era nada menos que una orientación, dice irónicamente, moral, histórica y un sistema de seguridad, en vez de lo que no deja de ser una fase, no dice mera fase, pero es lo que quiere señalar, económica y cultural del desarrollo. Y lo ha proclamado los cuatro vientos Donald Trump, con su eslogan de America First y su desprecio por los acuerdos económicos y políticos firmados y construidos por sus predecesores. Lo cierto es que aquella idea promovida por el internacionalismo liberal en los años 90 nunca fue vista de la misma manera por los teóricos y líderes políticos. Para los liberales, la globalización representa un paradigma capaz de establecer principios de ordenación y activación de las relaciones internacionales cuyo objetivo es la construcción de una gobernanza global que estabilice el fenómeno y lo oriente hacia un progreso sostenible y generalizado. Desde perspectivas que de manera general podemos englobar dentro de la corriente constructivista, la globalización puede considerarse también como un paradigma y su efecto deconstructor y reconstructor explicaría el deterioro de determinadas estructuras de poder y la progresiva creación de ámbitos de reflexión y de activismo social y político que tienen por objetivo la transformación de las instituciones decisionales en actores estatales, corporativos y organismos internacionales. Los sectores más críticos. Los sectores más críticos cuestionaron y cuestionan el carácter paradigmático del fenómeno. Para esta corriente de pensamiento, la globalización es desde su origen un eufemismo que esconde el verdadero sentido del término, que no es otro que el de la progresiva americanización y mercantilización de las relaciones internacionales, para construir unas estructuras de poder que desarrollen los intereses económicos y culturales de aquella potencia en un ámbito cada vez más permeable que haga posible que la dominación se mantenga y se perpetúe. Tampoco los planteamientos neorrealistas y más conservadores otorgan a la globalización un carácter paradigmático, ni consideran que pueda sustituir al poder y al interés nacional en tal función. A pesar de lo cual, los neorrealistas
Reconocen que la dinámica globalizadora ha contribuido a acelerar la transición hacia un escenario diferente del de la Guerra Fría, que ha variado determinadas relaciones y equilibrios de poder, incorporando nuevos actores con capacidad de influencia y decisión en el conjunto de la política mundial o en regiones y ámbitos específicos. En este sentido, el neorrealismo ha puesto uno de sus focos de atención en las áreas y conceptos geopolíticos o geoeconómicos, con el fin de encontrar respuestas y anticipar soluciones ante la entrada de grandes potencias en la competencia o la rivalidad. Desde el punto de vista de los hegemonistas americanos, finalmente, la globalización ha fortalecido a las potencias rivales de los Estados Unidos y supone una amenaza para la supremacía de la superpotencia en el siglo XXI. Víctima de la tensión entre las distintas corrientes de pensamiento, la globalización ha seguido su curso durante casi 3 décadas. Sin embargo, hoy pasa por los momentos más delicados desde su concepción. En primer lugar, debido al debilitamiento del liderazgo norteamericano generado por la crisis económica y por su cuestionable papel en Oriente Medio, pero también por la permanente polarización de la política americana, que ha tenido repercusiones muy importantes en política exterior. Si las transiciones entre los gobiernos de Reagan, Bush a Clinton habían estado caracterizadas por la continuidad, las transiciones de Bush hijo a Obama y de este a Trump han estado protagonizadas por el cambio y la disrupción ideológica. Del hard power hemos saltado al soft power y de ahí al rude power del nuevo presidente, cuya actitud de inexperiencia llena de incertidumbre, de asombro y de perplejidad la política internacional. Bush optó por la agresividad de los neocon y luego por el realismo. Obama volvió a las decisiones multilaterales para recomponer una imagen exterior deteriorada. Y Trump ha regresado a un ideario neoaislacionista, donde América no solo se retira de los campos de batalla, sino que parece hacerlo también de importantes acuerdos y organismos internacionales. Irán y la UNESCO, los más recientes. En el mundo de hoy, el liderazgo norteamericano está en entredicho por el escaso bagaje y la imprevisibilidad de Donald Trump. Así lo reconocía hace 3 meses el general David Petraeus. El penúltimo episodio del personaje del año es la escalada de tensión entre la Casa Blanca y el líder norcoreano, conocido con el sobrenombre de Rocket Man, a quien el presidente de la primera democracia del mundo regaña, advierte y finalmente amenaza desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas con la destrucción total de su país. Esta pugna, equiparable a una entre el señor Cangrejo y Plankton en fondo de bikini, mantiene atónitos a los asesores del presidente y al resto del mundo, porque en esta disputa no está en juego una burger cangreburger, sino la inestabilidad y la amenaza nuclear en la zona oriental del Rimland euroasiático, donde dio comienzo la Guerra Fría en 1950. Pero la globalización, voy concluyendo, no hubiera necesitado de un guía geopolítico para frenar la supuesta primacía china si los valores con los que fue concebida se hubieran mantenido firmes. El desarrollo sostenible e impulsor de los derechos humanos se ha visto otra vez superado por la obsesión por el poder, la expansión de mercados a cualquier precio y la acumulación especulativa de la riqueza. La globalización ha chocado con el iceberg del crecimiento descontrolado, basado en una producción inhumana sin respeto a los derechos, en la carencia de regulaciones adecuadas en distintos sectores y mercados, así como en las reticencias a asumir compromisos firmes en temas tan importantes como el cambio climático o el respeto por la diversidad. Los desheredados de la globalización y la geopolítica se desplazan en el mundo de hoy entre los escombros de Siria y Libia. Embarcan en frágiles botes buscando su salvación y se encuentran los camarotes y las fronteras de Europa vigiladas, inaccesibles y valladas. La última edición de Periodismo al Límite y las infografías del doctor Ángel Fernández y sus alumnos, elaboradas y publicadas en Europea Media, se han dedicado al tratamiento informativo de los refugiados y a su sufrimiento. La comprensión de los acontecimientos internacionales, cada vez más complejos, asombrosos y conmovedores, resulta hoy más trascendente que nunca.
Primero, porque la globalización hace que estemos afectados o determinados por todos ellos. Y segundo, porque la sociedad interviene en ellos de forma activa. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, dirigida de manera brillante por Marta Muñiz y su Junta, estamos comprometidos con el análisis de la realidad internacional y con la proyección de esas explicaciones a través de nuestros medios de comunicación que sirven de laboratorio de aprendizaje experiencial rector para los estudiantes. Cada año el claustro se esfuerza por incrementar los contactos con los principales centros de investigación de nuestro país, por establecer convenios e invitar a sus responsables, los analistas del Real Instituto Elcano, del Instituto de Estudios Estratégicos o de la Escuela Diplomática, pasan por estas aulas para mejorar nuestro conocimiento sobre asuntos diversos y actuales. Los representantes de las principales embajadas, la de Estados Unidos, la de Rusia, la de China, la de Francia, la de Alemania, nos exponen de manera directa los planteamientos e intereses de sus gobiernos. Los corresponsales de los principales medios nacionales, Televisión Española, El Mundo, ABC, la cadena SER, Radio Nacional de España, Telecinco, La Sexta, e internacionales, Le Monde, Reuters, Bloomberg, participan cada año en la Semana de la Comunicación y en distintos seminarios y jornadas, como lo hacen los directores de los principales medios especializados en temáticas internacionales, diplomacia, es global o política exterior. Ponentes de universidades tan prestigiosas como la London School of Economics complementan y refuerzan nuestras lecciones, como lo hacen directivos de corporaciones y empresas multinacionales y activistas de grupos de presión no gubernamentales. En estas aulas hemos escuchado los relatos, rector, de 2 mujeres premios Nobel de la Paz y de un presidente de los Estados Unidos. Y todo ello en una universidad que pertenece, bien lo sabemos todos, al primer grupo internacional de educación superior y que ha incorporado a través de un doctorado honoris causa a Nelson Mandela en su claustro. Querido rector, la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación refuerza cada año su compromiso con la investigación y la excelencia. Estamos en condiciones para explicar el mundo de hoy y nos tienes también preparados para anticipar el del mañana desde una misión abierta y global. Estamos aquí para el bien, para propiciar el progreso y construir la paz. Muchas gracias.